Bueno, buenos días. En esta clase virtual vamos a presentar tres actividades que vamos a desarrollar después en la clase presencial, pero que les quiero dar algunos puntos que son los que tienen que pensar cuando las realicemos durante las clases, que están relacionadas. Ustedes saben que en esta primera parte del segundo cuatrimestre estamos pensando la cuestión de cómo se incorporaban prácticas musicales por fuera de la cultura occidental para su investigación y desarrollo, y empezamos a ver los primeros abordajes que los organizamos en forma muy general, pasando por la musicología comparada, la etnomusicología y la antropología de la música. En el transcurso de las clases presenciales vamos a ir viendo puntos teóricos más fuertes, presentando cuadros conceptuales que nos permitan comprenderlas en profundidad, pero sí hay algunos temas transversales. Saben que generalmente las clases virtuales nos sirven para tirar algunas líneas de reflexión de carácter transversal. Estamos pensando algunas ideas que recorren estas primeras aproximaciones teóricas. ¿Cuál es una de las ideas que recorren estos primeros relevamientos de prácticas musicales por fuera de Occidente? Ustedes saben que en ese momento se consideraba otros culturales a la música que era de las sociedades nativas, de los pueblos originarios, de las altas culturas, pero que fueran no occidentales. Ya hablemos del budismo, sí, o sea, de aquellas grandes civilizaciones, pero que no estaban no estaban dentro de la trayectoria de pensamiento occidental. Si bien obviamente hay gran influencia y entrecruzamientos, pero bueno, a nivel teórico era una mirada como distante que se tenía hacia esas culturas. En tercer lugar, las expresiones culturales del suburbio urbano o bien del campesinado. Y por otra, algunas consideraciones sobre la música de los animales, ¿no? Cómo se pensaba la música también de los otros, incorporando a las aves o a cualquier otro animal que emitiera alguna cuestión sonora y que fuera incorporada con una mirada de investigación. Pero en todas estas investigaciones hay como una idea que ronda, que es la idea de la conservación del original y de la conservación del fenómeno cultural en sí mismo, como la idea de que si pudiéramos protegerlo de los cambios, ¿sí? De las hibridaciones, como que se pensaban como un todo completo, muy propio de la influencia de lo que hemos explicado que es el culturalismo, es pensar que hay una gran determinación de la cultura y que cada cultura es comprendida en sí misma, que podemos, como les dije yo, recomponer ese EMIC de la cultura y comprenderla como un todo en sí mismo, que es comprensible, que es abordable, y que de alguna manera lo que hacemos cuando la relevamos es también tratar de preservarla y de conservarla tal cual existe, tal cual se da. Entonces, esa es una idea teórica de principio de investigación, pero que en realidad, si la rompemos, si la cuestionamos, si la repensamos, nos vamos a dar cuenta que ya existían hibridaciones en todo momento. Quizás no en la velocidad y con la aceleración propia de nuestros tiempos, donde está la intervención de las nuevas tecnologías, pero sí nada era enteramente original. ¿Sí? Nada es puramente original. Siempre hubo cruzamientos humanos por las migraciones, los enfrentamientos, los intercambios económicos. Yo recuerdo siempre un trabajo muy interesante de un antropólogo, creo que era Palermo, que hablaba del complejo ecuestre, que hablaba de las relaciones del malón con el comercio colonial en la Confederación o en el Virreinato del Río de la Plata, o en la Confederación del Río de la Plata. ¿Por qué razón? Porque no son entidades separadas, culturas comprensibles en sí mismas, sino que siempre hay cambios donde el origen y el cambio es parte de la dinámica cultural. También está muy cuestionado el concepto de cultura y de identidad como algo estático. Entonces, en general, es mejor hablar de prácticas, de trama significativa, de construcción social de la subjetividad, o sea, hablar de la cultura, sacándole ese gran peso que se le pone al concepto de cultura como algo homogéneo, ¿no? Si bien es útil a la hora de establecer alguna
explicación, pero la tenemos que pensar como algo más dinámico, algo que está en movimiento, algo que no puede conservar su origen, porque constantemente hay cambios y hay transformaciones. Y la música, mucho más, porque hay transmisiones, hay movimientos y la gente va trasladando sus sonoridades a los lugares donde se mueve o sea, se va fortaleciendo y se va modificando a partir del contacto del comportamiento social. Si bien puede permanecer con relativa frecuencia en una determinada zona o región, siempre está abierta la posibilidad del movimiento y del enriquecimiento y la transformación de la práctica musical. Para eso, lo vamos a ver en clase, pero se los voy anticipando por si ustedes quieren empezar a verlo. Vamos a ver una charla TED de Jorge Drexler, ¿sí? Que analiza la cuestión y la transformación y la permanencia de la identidad a través de la evolución de las décimas. Él narra en su charla, a partir del desafío de componer un nuevo tema musical, que Joaquín Sabina le explica lo que es una décima y que la haga bajo ese formato, empieza a investigar y descubre cómo no es un concepto que se ha mantenido indeleble a través del tiempo, sino que al llegar a América se diversificó. Y es súper interesante la conclusión. Quiero que le presten atención a la conclusión que saca, porque aporta mucho al respeto a la diversidad. La vamos a ver y la vamos a debatir en clase, igualmente se las presento. El otro video que vamos a ver, y también se los presento para que ustedes lo vayan viendo antes de tener la clase presencial, para después poder participar, es un documental que se llama El origen de las especies. Trata la samba, en este caso yo tomé de referencia el que explica cuestiones sobre el carnavalito, pero también nos permite aproximarnos a una cuestión similar, ¿no? Que es cómo el carnavalito es la modificación que sufrió el original huayno, si quieren, de Bolivia, y también va viendo la riqueza y el sentido que tiene cuando hubo un cambio, sí, un cambio de región o de zona, ¿no? Conservando algo de lo que era, pero modificándose ante lo nuevo. Y la otra propuesta, ¿sí? Se las paso rápido y ahora la vemos, ya la habíamos citado antes, pero la vamos a tomar también como referencia. Les voy a entregar esa publicación, que es un trabajo, ¿sí? Que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, donde en este trabajo es la recopilación de un cancionero la Lacna Com, el canto Com, ¿no? Que es muy interesante como fue. Es un material que está destinado, vamos a pensar en el destinatario. No es una práctica cultural que se va a dar en la comunidad o va a ser un material destinado solo a la comunidad. Creo que es un material preparado para que la sociedad en general, la sociedad educativa, la comunidad educativa, entienda la diversidad desde una perspectiva de inclusión, ¿no es cierto? Entonces, es una elaboración de este producto, si quieren, didáctico, para poner a disposición de los docentes un material para que sea trabajado en las aulas y permita abrir o establecer puentes con otros y otras argentinas, ¿no? Que son parte, si bien tienen una historicidad propia, una manera y una práctica propia, también son hermanos que están dentro de nuestro territorio. Entonces es una publicación que ya la revisamos antes, pero voy a repasar esto. Quiero que después ustedes la trabajen y piensen qué otros materiales ustedes después como docentes pueden combinar bajo esta perspectiva. Este cancionero, ya la dinámica fotográfica, o sea, la dinámica la va ilustrando con fotografías de la región, muy bonitas, ¿sí? Y ustedes van a ver acá qué instituciones integraron para la conformación de este material. Tienen el Instituto de Investigación de Etnomusicología, ¿sí? Una asociación de enseñanza artística y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y va a ser escrito, a mí me gusta cuando en una producción no hay una sola textualidad, sino que se combinan voces. Entonces acá les traje parte de su prólogo, está redactado, ¿sí? O parte de las primeras presentaciones están por un miembro de la comunidad del Chaco, ¿sí? Y tiene esa mirada
particular que da la comunidad COM a esta expresión, ¿no es cierto? Dice, según los ancianos y sabios de las comunidades, decían que el COM dejará de existir cuando el AMAP haya desaparecido de la tierra, pero su memoria y su espíritu continuarán porque el COM ama estas tierras, ¿no? Bueno, además de, antes antecede también un escrito en esta misma tónica, pero concluye con esta cuestión acerca de la reproducción y la permanencia de las expresiones y las prácticas COM, ¿sí? En la medida que estén, definen esta tierra y definen el sentido de esta tierra desde esa mirada COM. Lo importante es que está incorporado en este material, que está realizado por investigadores, está incorporada la voz de la comunidad, ¿sí? Además de esto, bueno, ya les había presentado una vez, está también la voz del investigador, ¿sí? Que trata de contar qué objetivo tiene el relevamiento de este material y la difusión del mismo con fines educativos, ¿sí? Es acceder a través de concienzuda investigación y con invalorable apertura y consentimiento de nuestro pueblo com. Esa frase la remarco porque está contando que es un material que se ha construido entre la comunidad COM y el investigador y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Etnomusicología. Se trajo, o por lo menos se representa que se trajo la voz del COM. No sé si de todos los COM, de todos los tiempos y de la actualidad también, pero sí en esta producción pedagógica, didáctica, quieras poner en valor la voz, esta voz de que define la comunidad COM y define su tierra en la medida que pueda expresar y pueda dar su voz. Entonces me parece interesante cómo se construyó el documento, ¿sí? Eh, Observamos en este exhaustivo trabajo de investigación manifestarse ampliamente el respeto en el tratamiento y el valioso compromiso de evolución con los informantes. Fíjense en la palabra con los informantes, ¿no? No de los informantes, sino conjuntamente. Es una manera importante esta de pensar cuando producimos música, textos, relatos, narrativas, observaciones, descripciones sobre un grupo, un colectivo, un otro que consideramos distante, nosotros si lo consideramos distante, cosa que es una en realidad también una fantasía, porque siempre hay puntos de encuentro y común, que la voz del otro esté presente, ¿sí? Que haya ese lugar de enunciación sea respetado. No hablamos del otro, no hablamos sobre el otro, no hablamos investigando al otro. Vamos a poner en cuestión esta metafísica de la presencia que hablamos en el primer encuentro acerca del sujeto-objeto, ¿no? Acá es una producción entre sujetos. E incluso el texto se puede armar dialógicamente con distintas apreciaciones sobre un mismo hecho, poniendo las voces en disonancia. No necesariamente tienen que ser voces que confluyan en un único discurso, sino mostrar la dinámica de la diversidad y de la diferencia y del diálogo, ¿no es cierto? Aún en el desacuerdo, en la diferencia, desde distintas perspectivas. Eso es importante en el caso de la conformación de un producto didáctico de este tipo. Es muy lindo porque ustedes van a encontrar que va a darle también singularidad a algunos actores de la comunidad, ¿sí? Que son la abuela cantora, las jóvenes cantoras, ¿sí? Contextualiza un poco a las personas que han ayudado y han contribuido y una forma de aproximar sus vidas a nuestras aulas y a los jóvenes o niños que van a acceder al material. Acá tienen Samuel Acosta, un músico y referente del pueblo, nos recuerda que nuestra cultura, el que de una sola cuerda, nunca hay que dejarlo. La memoria, la música y las huellas que dejan los sonidos de la cultura. Tienen la fotografía del protagonista y el instrumento. Eh, bueno, es un producto muy bonito, muy, muy, muy ecuánime, muy lindo, ¿sí? Muy sensible. Y bueno, tienen fotos de una banda, es un taller de construcción de un instrumento propio de la comunidad. Y bueno, es un material muy lindo. Es para darle, en el caso de las tres expresiones que estamos analizando o que vamos a pensar, lo vamos a volver a trabajar en la clase presencial porque me va a parecer importante que ustedes como docentes vean distintas alternativas. En el encuentro que organizaron en la resolución del primer parcial,
se notó claramente que comprendieron la consigna. Bueno, acá también hay como una consigna a considerar, que es qué lugar de enunciación le damos al otro, ¿no? Y cómo aparece nuestra voz o la voz del investigador, del docente o del promotor cultural, cómo se pone en juego en conjunción y en el construir con el otro también. Así que bueno, me gustó que a partir de estos ejemplos que los vamos a terminar de trabajar en clase, se pusieran en cuestión dos ejes importantes. Uno, ¿es posible el origen? ¿Es posible la inalteridad? O sea, lo inalterable de algo que se produce culturalmente, ¿es posible? ¿Se mantiene no alterado, no modificado a través del tiempo? ¿Va tomando singularidades regionales y propias? ¿Se va transformando? ¿Eso es algo que ocurre ahora por la tecnología o ocurrió siempre? Quizás ahora se aceleró, pero el pensar al otro como algo masificado, como algo homogéneo, es así, nosotros somos así, nos mantenemos inalterados, nuestra identidad es no cambiante, es como una esencia, o hay un proceso de construcción constante, de posibilidad constante. Si esa posibilidad de modificarnos es la posibilidad de transformarnos y modificar muchas cosas que pasan a nivel prácticas culturales, de enriquecerlas, ¿sí? De darles la posibilidad de la transformación. Bueno, esas son preguntas que vertebran las primeras recolecciones que buscaban más que nada conservar el origen. Así que bueno, esas son más o menos las ideas de ahora. Estos materiales los vamos a volver a trabajar en clase. Quería utilizar un poco la clase virtual para que ustedes, si tienen un tiempito, miren con antelación los videos y toquen el material también, lo analicen, lo lean con más detenimiento, porque la última es una publicación que tiene más hojas, tiene traducida en lenguaje musical las canciones, están escritas sus letras y hay fotografías de los instrumentos con los cuales se ejecuta, ¿sí? Pueden también contraproponer otra alternativa también de mostrarlo producido, ¿sí? Así que bueno, quedo a disposición de ustedes, como siempre. Espero verlos en la clase presencial y cualquier inquietud que tengan saben que cuentan conmigo. Así que bueno, les mando un abrazo grandote y nos encontramos en la próxima clase presencial.